Recuerdo que soy yo quien está soportando que mi esposa ame a otro hombre que le corresponde y que es mi propio hermano para más señas. Que desconfíe de esta manera de mi persona no me ayuda. Soy tu padre y mi obligación es decirte las verdades a la cara. Céntrate un poco. Aquí tienes un negocio aguardándote en el que por fin podrías destacar. Pero la escritura es mi vida. Y si no es capaz de comprender eso, yo... No quiero titubeos ni que me digáis una mentira que terminaré descubriendo. Decidlo ahora y ahorraos un castigo aún mayor. Resulta que ha desaparecido un documento muy importante. Don Sebastián, desde que tengo uso de razón. Y sé que si hubiera tenido constancia de mi verdadero amor por Bárbara, me habría arrastrado de las orejas hasta la mismísima corte con tal de evitar la ruptura de mi compromiso con María. Está bien. Sí, está tan seguro de que ese hombre no tuvo nada que ver. No tengo la menor duda. Entonces la única explicación es que alguien les viera. Y alertar a María para que... Por última vez, Irene. No me importa lo más mínimo de quién se trate. La única forma de apaciguarlo es lo que ya le comenté. Darle un aliciente que le aparte la mente de las tierras. Una mujer. Adriana rechaza, otra vez, a Rafael en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 139, 15 de abril. Todo marcha según lo previsto para Julio, que está a punto de deshacerse de su hermano para siempre, mañana en Valle Salvaje. Julio, el arquitecto de la ruina. Mientras tanto, en el oscuro telón de fondo, Julio se erguía como el artífice de un plan siniestro. Con su mirada fija en el horizonte, se había propuesto deshacerse de su hermano para siempre, eliminando cualquier obstáculo que pudiera impedirle alcanzar la supremacía sobre aquel territorio. Su estrategia, meticulosamente elaborada, se desplegaba poco a poco con un éxito inquietante. Julio había conseguido, sin que nadie se percatase de sus verdaderas intenciones, ganarse la confianza y la gratitud de Adriana. Ella, agradecida por los sacrificios que parecía estar dispuesto a hacer para liberar su amor de las ataduras impuestas por un sistema familiar asfixiante, veía en él un aliado inesperado. Sin embargo, esa aparente generosidad escondía una doble intención. Mientras Adriana encontraba en Julio el apoyo que le permitía soñar con un futuro sin ataduras, Rafael se sentía cada vez más aplastado por esa misma benevolencia, que en realidad era una trampa cuidadosamente tendida. La estrategia de Julio era tan compleja como despiadada. No solo debía convencer a Adriana de que sus acciones eran motivadas por el amor, sino también hacer que Rafael, consumido por la incertidumbre y la presión implacable de un padre autoritario, comenzara a tambalear en su posición dentro del valle. La tensión en el ambiente alcanzaba niveles casi insoportables, pues cada acción, cada gesto, se convertía en una maniobra calculada dentro de un juego de poder en el que las piezas humanas eran sometidas a sus caprichos. Rafael. La tormenta interior. Rafael, profundamente marcado por la intensidad de sus sentimientos, vivía una vorágine de contradicciones que lo empujaban hacia el abismo emocional. La generosidad ambigua de Julio, lejos de aliviar su carga, lo saturaba con una sensación creciente de incomodidad y desesperación. La presión ejercida por su padre, quien no dudaba en recordarle el peso del linaje familiar y la importancia de mantener el orden en el Valle Salvaje, hacía que cada paso que daba se sintiera como un acto de rebeldía contra un destino ya escrito. La fama de ser el receptor de la herencia familiar cedida por Adriana, un don que alguna vez fue símbolo de honor y confianza, se había convertido en una maldición que lo empujaba hacia comportamientos inestables y explosivos. En un arrebato de angustia y furia contenida, Rafael rompió los esquemas preestablecidos de la convivencia en el valle. Su actitud, antes serena y compasiva, empezó a transformarse en una mezcla volátil de ira y vulnerabilidad. Cada mirada furtiva, cada palabra entrecortada, era testimonio del sufrimiento que lo carcomía por dentro. La tensión acumulada en su alma llegó a un punto de ebullición cuando, en un giro inesperado, decidió plantear a Adriana una propuesta tan radical como desesperada.
abandonar Valle Salvaje juntos, huir del destino que parecía condenarles a una existencia de conflictos y manipulaciones. ¿Podría ese acto de rebeldía ser la chispa que encendiera una nueva realidad, o significaría simplemente el precipicio del olvido? El conflicto de Leonardo y la búsqueda de redención. Mientras los corazones de Adriana y Rafael se debatían entre el amor y la venganza, Leonardo se encontraba inmerso en una lucha personal que iba más allá de los enredos sentimentales. Designado, contra su voluntad, para asumir la dirección de la finca, Leonardo se enfrentaba a la abrumadora responsabilidad de coordinar a un grupo de jornaleros y mantener en pie la tradición familiar. Las labores diarias eran agotadoras, el trabajo físico le exigía cada vez más, y sin embargo, en su interior ardía la llama de la determinación. Leonardo había aceptado este reto con una entereza que contrastaba con el ambiente decadente del valle, optando por mirar hacia adelante y dejar atrás las sombras del pasado. Irene, siempre atenta a los indicios de peligro, había notado ciertos comportamientos sospechosos en los últimos días. Convencida de que alguien había revelado secretos inconfesables a su padre, se acercó a Leonardo con la sugerencia de que indagara quién había sido el traidor. Sin embargo, el joven capitán del destino se mostró decidido a no permitir que las revelaciones del pasado trastocaran su presente. No puedo cambiar lo que ha sucedido, se decía en voz baja mientras sus manos arrugadas por el esfuerzo se aferraban a las riendas de la nueva vida que deseaba construir. La dirección de la finca era para él, en cierto modo, una metáfora de su deseo de reconstruirse, de transformar las ruinas de antiguas traiciones en cimientos para un futuro prometedor. Victoria y la amenaza de la traición. No muy lejos de los campos de trabajo, dentro de la imponente residencia familiar, Victoria se había convertido en la guardiana de los secretos y las intrigas. Al descubrir la desaparición de un documento crucial de su despacho, su mente se llenó de una mezcla de furia y desconfianza. No se trataba solo de un papel extraviado, sino de la evidencia que ponía en riesgo la estabilidad de todo el entramado familiar. Convocó de inmediato al personal de la casa, haciendo uso de toda su autoridad para esclarecer lo ocurrido. Con voz firme y mirada penetrante, inició una investigación interna, convencida de que los mensajes anónimos que había estado recibiendo eran parte de una conspiración mayor. Sus sospechas se centraron en un personaje enigmático, Atanasio. Según sus recortes y fragmentos de conversaciones, la pista parecía apuntar hacia él como el autor de aquella traición. Para Victoria, el documento desaparecido no era solo un elemento administrativo, sino la llave que abría las puertas a secretos largamente enterrados. Con cada interrogatorio y cada revelación, la tensión en la casa crecía, y la desconfianza se esparcía como un veneno silencioso entre aquellos que durante años habían convivido en aparente armonía. La amenaza latente de una traición inminente convertía cada momento en una cuenta regresiva hacia un desastre anunciado. El dilema de Alejo. Entre letras y terruño. En otro rincón de ese universo de pasiones cruzadas, Alejo se encontraba atrapado en la dicotomía de sus aspiraciones personales y las imposiciones familiares. Isaac Pazos, con la determinación de obtener el control absoluto sobre el talento literario de su hijo, ejercía una presión implacable para que Alejo firmara un contrato que le cedería la totalidad de la autoría de su novela. La obra, que para Alejo era la manifestación más pura de su alma y el reflejo de sus vivencias, se convertía en una moneda de cambio en el juego de poder entre generaciones. Cada palabra escrita, cada idea plasmada en el papel, era un testamento a su identidad que Isaac, en su afán de asegurar la rentabilidad del negocio familiar, trataba de arrebatarle. Al mismo tiempo, José Luis, figura dominante y autoritaria en el seno de la familia, insistía en que su hijo dejara de lado los sueños literarios para centrarse en la gestión de la finca,
un terreno que, según él, prometía seguridad y prosperidad. Alejo se debatía entre dos mundos, el del arte, lleno de libertad e inspiración, y el del negocio, rígido y calculador, heredero de una tradición que no perdonaba errores. La tensión interna se volvía insoportable, y en cada página que escribía se libraba una batalla silenciosa contra las ataduras impuestas por el destino. ¿Podría, acaso, encontrar una manera de conciliar su pasión por la literatura con la obligación de cumplir el legado familiar? Un valle en llamas de emociones y decisiones. La interacción entre estos personajes creaba un entramado en el que cada acción tenía repercusiones impredecibles. En las áridas llanuras y entre los valles exuberantes, los senderos del amor y el resentimiento se entrecruzaban en un laberinto de engaños y ambiciones. Adriana, dividida entre el cariño sincero que sentía y la necesidad de preservar su libertad, se veía en medio de una encrucijada. Debería aceptar el doloroso rechazo a Rafael y, al mismo tiempo, confiar en el enigmático apoyo de Julio, o decidirse por un camino de emancipación que implicara dejar atrás todo lo que conocía. La respuesta parecía pender de un hilo cuando, en un giro del destino que nadie habría podido prever, Rafael, en medio de una desesperación que lo hacía casi irreconocible, le propuso a Adriana abandonar Valle Salvaje. Esa oferta, formulada con voz entrecortada y mirada suplicante, contenía en sí misma la promesa de un futuro incierto, pero también la esperanza de liberarse de las cadenas del legado familiar y de las manipulaciones de quienes deseaban controlar cada aspecto de sus vidas. La propuesta, audaz y repleta de implicaciones, encendió en el corazón de Adriana una llama de duda y emoción. ¿Sería esa la oportunidad para reinventar su destino, o simplemente un trampolín hacia una espiral de desgracias? El precio de la libertad y la búsqueda de un nuevo comienzo. Mientras el valle observaba, silencioso y omnipresente, la confrontación entre estos destinos se volvía cada vez más ineludible. Julio, con su plan en pleno apogeo, se aseguraba de que cada pieza del tablero se moviera según su designio. La aparente generosidad de sus acciones se transformaba en un instrumento de manipulación, destinado a alejar a Rafael de aquella figura central, Adriana. El hermano manipulador no perdía detalle alguno. Sabía que, para lograr su propósito, debía erosionar la confianza de Rafael en sí mismo y en el entorno familiar que hasta entonces había regido sus pasos. Por su parte, el conflicto entre las aspiraciones de Alejo y las expectativas de su padre añadía una capa de complejidad a un escenario ya de por sí cargado de emociones intensas. Cada discusión, cada rencilla en la que se mezclaban el arte y el deber, dejaba cicatrices en el alma del joven escritor. La presión se asentaba en su mente como una sombra tenaz, obligándolo a cuestionar si la búsqueda de la fama y el reconocimiento literario valía más que la seguridad y el orden en el valle. Entre las páginas de sus cuadernos, Alejo esbozaba mundos imaginarios en los que la creatividad era soberana y el espíritu libre, pero la realidad le recordaba, en cada amanecer, el peso del compromiso con su familia. Ecos del pasado y sombras del futuro. El relato se hacía más denso al recordar que, en este intrincado entramado, las heridas del pasado aún latían con fuerza. Leonardo, que había sido objeto de la traición de personas desconocidas, se esforzaba día tras día en transformar su realidad. Las jornadas de trabajo extenuantes, las miradas de recelo de algunos jornaleros y el constante murmullo de sospechas en el ambiente le recordaban que, a pesar de su lucha por avanzar, el velo de la traición parecía imposible de disipar por completo. Irene, con su intuición casi sobrenatural para detectar lo oculto, se aferraba a la idea de que el pasado no podía ser enterrado sin antes afrontar sus consecuencias. Su insistencia en descubrir al culpable era, para ella, una cuestión de justicia y de reivindicación personal.
La tensión se expandía como una espiral en el seno del Valle Salvaje, donde cada personaje veía en el otro tanto un aliado como un enemigo. La disputa entre la lealtad y la ambición se dibujaba en cada gesto y en cada silencio cargado de significado. Los caminos que una vez parecieron seguros se convertían en senderos oscuros, donde la confianza era un lujo que nadie podía permitirse. El punto de quiebre, la cúspide de la tensión se alcanzó cuando, en medio de la noche, en un claro apartado del valle, Rafael decidió que ya no podía soportar el peso de su existencia dividida entre el honor familiar y el ardor de un amor prohibido. Con el corazón encendido de una mezcla de ira y desesperación, se encontró cara a cara con Adriana. La escena se sucedió con una intensidad casi irreal. Mientras las estrellas titilaban en el cielo oscuro, Rafael, con los ojos enrojecidos por el sufrimiento, pronunció la propuesta que había estado gestándose en lo profundo de su ser. Adriana, dejemos atrás este infierno. Vámonos de aquí, busquemos un lugar donde podamos amar sin ataduras, sin mentiras. La voz de Rafael, temblorosa y llena de una determinación desgarradora, parecía reconfigurar la realidad del valle en ese preciso instante. Adriana, sintiendo el peso de siglos de expectativas y el fresco dolor del reciente rechazo, vaciló. Cada palabra de Rafael se mezclaba con recuerdos dolorosos y con la sombra persistente de Julio, cuya figura amenazante se asomaba en cada pensamiento. Por un lado, la idea de escapar, de reinventarse en un lugar donde las reglas familiares no dictaran cada paso, era tan seductora como terrorífica. Por el otro, aceptar la oferta de Rafael implicaba renunciar a una parte de sí misma que, a pesar de las heridas, había aprendido a valorar la estabilidad y la tradición. Así, en un silencio cargado de emociones encontradas, el destino se suspendía en un punto de inflexión. La respuesta de Adriana podría significar tanto el renacer de un amor prohibido como el inicio de una tragedia irreversible. La conspiración tras bambalinas. Mientras en el plano íntimo de la pasión y el conflicto se definían los destinos de Adriana y Rafael, en los recodos menos visibles del Valle Salvaje se gestaban otras maniobras. Julio, con su astucia casi inhumana, ya había puesto en marcha la primera fase de su plan macabro, la eliminación de Leonardo de la ecuación familiar. José Luis, con un semblante firme y frío, le había encomendado la tarea de colocar a Leonardo en trabajos que, por su naturaleza agotadora, le fueran imposibles de sobrellevar. La idea era clara: agotar al joven hasta que, sin remedio, se viera obligado a abandonar el valle, dejando el campo libre para que el control pasara de mano en mano sin resistencia. Esa orden resonó en los pasillos de poder con la fuerza de una sentencia irrevocable. La mirada de Julio, cada vez más penetrante, dejaba entrever que nada detendría su ascenso, aun si ello implicaba sacrificar la sangre de su propio hermano. La crueldad de tal plan no tenía límites, y la ejecución se llevaba a cabo en completo silencio, sin que el resto de los habitantes del valle percibiera la magnitud de la traición que se urdía en las sombras. Leonardo, ajeno en gran parte a los designios oscuros que lo aguardaban, se entregaba a sus responsabilidades con una diligencia que, aunque admirable, no lograba apagar la creciente sensación de que algo terrible se avecinaba. El silencio antes de la tempestad. La narrativa del Valle Salvaje se detenía en un punto culminante de suspenso. Cada uno de los personajes se encontraba al borde de una decisión trascendental, en la que el pasado, el presente y el futuro convergían en una encrucijada inevitable. Adriana, dividida entre el sentido del deber y el deseo de una libertad absolutos, miraba al horizonte con la incertidumbre de quien sabe que cualquier paso en falso podría sellar su destino de manera irrevocable. Rafael, aún con el eco de sus palabras resonando en la brisa nocturna, se debatía entre la pasión y el dolor,
consciente de que la única salida de su tormento podría ser un salto hacia lo desconocido. Julio, el estratega implacable, veía materializarse su plan con cada pequeño gesto que alejaba a los protagonistas de sus antiguos lazos, mientras que Leonardo, inmerso en el arduo reto de dirigir la finca, buscaba entre el sudor y el esfuerzo una señal de redención que lo ayudara a olvidar las cicatrices del pasado. En el salón principal de la casa, Victoria, con la determinación que solo los espíritus más aguerridos pueden poseer, se preparaba para descubrir la verdad detrás del misterioso documento desaparecido. Con cada paso que daba, su mente se llenaba de posibles escenarios, cada uno más alarmante que el anterior, y la figura de Atanasio se erguía, sombría e ineludible, como el símbolo de una traición que amenazaba con desestabilizar todo lo que conocían. La encrucijada del destino. En la culminación de este entramado de pasiones y conflictos, cada personaje se debatía en la inevitable encrucijada del destino. Alejo, atrapado entre el universo literario y las duras exigencias de la tradición familiar, se hallaba en un estado de suspensión. La presión constante de Isaac Pazos, que no cesaba de recordarle la importancia de la obra que estaba a punto de ceder, contrastaba brutalmente con las palabras severas de José Luis, quien veía en la gestión de la finca el único camino hacia la prosperidad. Cada llamada, cada conversación, abría cicatrices profundas en su espíritu, dejando al descubierto la fragilidad de un hombre que anhelaba construir su propia realidad en medio del caos heredado. Este conflicto interior de Alejo era, en muchos sentidos, el reflejo de la lucha más amplia que se vivía en Valle Salvaje. La ciudad, con su atmósfera de añoranza y melancolía, se transformaba en un escenario en el que la lealtad, el sacrificio y la ambición se disputaban el control del futuro. Mientras algunos optaban por huir, otros se preparaban para batallar, y en cada esquina se podía sentir el palpitar de un destino que se negaba a ser predecible. El amanecer de un nuevo capítulo. Con la aurora a punto de romper la penumbra de la noche, todas las fuerzas en juego parecían acelerarse hacia un clímax inminente. El crepúsculo que había marcado la separación y la disolución de viejos lazos daba paso a un nuevo día, lleno de interrogantes y de la promesa de cambios irreversibles. Adriana, con el rostro aún bañado en la mezcla de lágrimas y determinación, se encontraba frente a una decisión que no solo definiría su futuro, sino el de todos aquellos que habitaban en el Valle Salvaje. La enigmática propuesta de Rafael, hecha en un momento de extrema vulnerabilidad, pendía en el aire como una invitación a la libertad o, por el contrario, como una condena al exilio. La voz temblorosa del amante traicionado, impregnada de desesperación y amor, se mezclaba con el murmullo del viento y con el latido incesante del corazón de la tierra. ¿Sería posible, en ese instante suspendido entre la noche y el alba, renacer de las cenizas de las viejas traiciones para abrazar una nueva forma de existir? ¿Podrían dos almas, marcadas por el dolor y la opresión, encontrar en el escape conjunto la llave para abrir las puertas de un futuro diferente? La respuesta se escondía en los silencios y en las miradas cómplices que se intercambiaban, en la delicada danza del destino. Cada personaje, en su soledad y en su lucha, esperaba, con el alma expuesta y el corazón en vilo, que la verdad se revelara y que, finalmente, pudieran decidir sobre sus propios caminos. La tensión, tan palpable como la humedad del rocío matutino, era el preludio de un cambio sísmico que prometía transformar para siempre las dinámicas de poder en el valle. Un epílogo incierto. A medida que el alba se desplegaba, tiñendo de oro y carmesí el horizonte, los protagonistas se encontraron en la antesala de un nuevo capítulo de sus vidas. Julio, satisfecho de ver cómo sus intrigas parecían tomar forma, se retiraba silenciosamente, dejando en el ambiente la semilla de la discordia que él mismo había plantado. Su mirada fría y calculadora era una advertencia velada para aquellos que se atrevieran a desafiar el orden que había impuesto.
Adriana, por su parte, se mantenía en ese limbo de emociones. Entre el dolor de las decisiones pasadas y la posibilidad de un futuro que, aunque incierto, le ofrecía la oportunidad de liberarse de las cadenas que hasta entonces la ataban. Rafael, sintiendo el peso de la propuesta que acababa de lanzar al abismo de lo desconocido, se adentraba en un camino incierto, en el que cada paso venía acompañado del eco de sus propios temores. Y Leonardo, con la frente surcada por la determinación y la fatiga de quienes han peleado incansablemente contra los embates del destino, seguía adelante, como un guerrero que se niega a ser vencido por las sombras de la traición. Las piezas del rompecabezas se disponían en el tablero del destino, cada una con su propia historia y su propio anhelo de redención. Victoria, la vigilante incansable de los secretos familiares, continuaba su investigación, determinada a descubrir la verdad oculta tras cada gesto y cada desaparición. Mientras tanto, Alejo se debatía internamente, consciente de que la decisión de ceder o luchar por sus sueños podría definir no solo su propio destino, sino el de toda una dinastía que había puesto en juego su honor y su futuro. En esa última fracción de la madrugada, cuando la bruma se disipaba lentamente y los primeros rayos de sol comenzaban a acariciar los campos del valle, se podía sentir que algo estaba por suceder. Las emociones se mezclaban en un cóctel explosivo, y el silencio, cómplice de los secretos que se guardaban celosamente, se preparaba para ser roto por los clamores de la verdad. El valle, testigo silente y eterno, aguardaba a que las decisiones tomadas en esa noche de desesperación y pasión dieran paso a la nueva era que, inevitablemente, cambiaría la forma en que cada uno de sus habitantes veía el mundo. Reflexiones finales. En este relato que transcurre entre la realidad implacable de las obligaciones familiares y los anhelos irreprimibles del corazón, cada personaje se erige como un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Adriana, con su rechazo que encierra tanto el dolor de la pérdida como la fuerza de la autonomía, simboliza ese espíritu indomable que se niega a ser manipulado por las convenciones y los intereses ocultos. Rafael, en su inestabilidad emocional y en su abrupta propuesta, encarna la desesperación de un amor que, al verse confinada por las estructuras preestablecidas, busca una salida en la rebeldía y el escape. Julio, el estratega que utiliza la aparente bondad como escudo para ocultar sus intenciones maquiavélicas, representa el poder corrupto que se alimenta de la debilidad y de los límites impuestos por la tradición. Mientras tanto, Leonardo y su determinación por reconstruir su vida pese a las adversidades, muestran que siempre es posible buscar un nuevo comienzo, incluso cuando el pasado parece ineludible. Victoria y su incansable búsqueda de la verdad destacan la importancia de la justicia y de la vigilancia en un entorno donde los secretos pueden ser mortales. Y Alejo, atrapado entre dos mundos, nos recuerda que a veces las decisiones más difíciles son aquellas que implican dejar atrás partes de nosotros mismos para poder crecer y evolucionar. La historia de Valle Salvaje no es, en definitiva, solo un relato de traiciones y pasiones, es también la crónica de la lucha por la libertad y la búsqueda de identidad en medio de la opresión de un sistema que parece inmutable. Con cada página que se da vuelta, el espectador es invitado a adentrarse en un universo en el que el amor y el odio, la esperanza y la desesperación, se entrelazan en una danza tan antigua como el tiempo mismo. La fragilidad humana, puesta a desnudo en cada decisión, crea un paisaje de emociones intensas, donde el miedo a lo desconocido convive con la urgencia de transformar el destino. Así, en el Valle Salvaje, cuando las sombras se alargan y la luz del amanecer empieza a revelar los contornos del futuro, cada corazón palpita con la fuerza de quienes se atreven a soñar, a rebelarse, y a encontrar en el caos la oportunidad para forjar un destino propio. La incertidumbre se cierne como una brisa fría sobre quienes se encuentran en la encrucijada del cambio. Las almas herida y ambiciosa, las mentes atormentadas por la presión y el deber,
se ven enfrentadas a la ineludible pregunta: ¿será posible, aún en medio del sufrimiento, alcanzar la redención? ¿O acaso el precio de la libertad será siempre tan elevado, exigiendo sacrificios de los que jamás se esperó perder tanto? Un valle que vive y respira. En las horas previas al amanecer, cuando la oscuridad parece ceder ante la inminente llegada del sol, el valle salvaje se transforma en un ser viviente. Sus caminos, marcados por la historia de generaciones, se llenan de susurros y de la resonancia de pasos decididos. Cada rincón del lugar guarda la memoria de amores imposibles, de traiciones silenciosas y de luchas encarnizadas que, aunque en ocasiones parecen condenadas a repetirse, también se abren paso a la posibilidad de un renacer. Los rostros de quienes habitan el valle están marcados por la experiencia y por la lucha cotidiana. Adriana, con el brillo inextinguible en sus ojos, es el símbolo de la resistencia frente a las imposiciones del destino, mientras que Rafael, en su afán desesperado por liberarse, camina por el borde de la razón y la pasión. La dualidad de sus sentimientos se refleja en cada gesto, en cada palabra no dicha, haciendo de su historia una epopeya de emociones a flor de piel. Y es que en Valle Salvaje, todo es cuestión de momentos decisivos: la frialdad de una traición, la intensidad de un amor prohibido, la determinación inquebrantable de aquellos que se niegan a sucumbir. El amanecer, con su promesa de renovación, se convierte en la metáfora perfecta de la búsqueda de un nuevo comienzo. En esa hora mágica, cuando la tierra se despierta y el rocío besa la hierba, cada ser se ve impulsado a mirar hacia adelante, a dejar atrás las sombras del pasado, con la esperanza de que el futuro, aunque incierto, guarda en su seno la posibilidad de la redención. Epílogo. Con la llegada del nuevo día, el Valle Salvaje se despide de la noche cargada de secretos y se prepara para enfrentar la realidad con un semblante nuevo. Los ecos de las decisiones tomadas, de las emociones desbordadas y de los sueños rotos, se entrelazan en una narrativa que, aunque plagada de incertidumbre, invita a creer que cada final puede ser el preludio de un renacer. En esa tierra, donde cada sendero y cada mirada cuenta una historia, el destino se escribe en letras indelebles sobre el lienzo del tiempo. Así, en el vibrante amanecer, mientras los primeros rayos bañan los campos y la brisa trae consigo el murmullo de antiguas leyendas, el futuro de aquellos que habitan el Valle Salvaje queda suspendido en una delicada balanza entre el amor, el dolor y la incesante búsqueda de libertad. Solo el tiempo dirá si las cicatrices del pasado podrán sanarse o si, en cambio, la sed de venganza y ambición prevalecerá, marcando para siempre el destino de quienes se atrevieron a soñar en un mundo donde la lealtad y la traición conviven en una danza eterna. Cada uno de los personajes, con sus virtudes y defectos, se convierte en una parte esencial de un relato que trasciende lo cotidiano y se eleva a la categoría de leyenda. El eco de sus decisiones, la intensidad de sus emociones y la lucha constante por encontrar un lugar en un mundo implacable, son la esencia misma de este Valle Salvaje, donde la vida se despliega en un espectáculo lleno de giros inesperados y de pasiones incontrolables. Con estas líneas se cierra un capítulo de la historia en el que el amor, la traición y la ambición se funden en una narrativa que, a pesar de la intensidad del sufrimiento, también deja entrever la posibilidad de un nuevo comienzo. Los corazones heridos, las almas en pena y los espíritus combativos se preparan para enfrentar el amanecer con una renovada fuerza, conscientes de que, en el gran teatro del destino, cada decisión tiene la magnitud de cambiar el curso de la historia. El Valle Salvaje, como testigo silencioso de todas estas pasiones, continuará siendo el escenario en el que convergen las historias de aquellos que, a pesar de las adversidades, se niegan a dejar de luchar por sus sueños y por la libertad de amar sin ataduras. Y así, mientras la brisa matutina lleva consigo la promesa de un día lleno de incertidumbres y esperanza, cada uno de los personajes se adentra en el inexplorado terreno del destino, con la convicción de que el precio de la libertad es, quizá,
la capacidad de reinventarse a uno mismo en cada amanecer.